Las palabras no son simples sonidos, son las herramientas con las que construyes o destruyes tu camino. Piensa en esto. Una frase mal dicha puede cerrar una oportunidad y una frase bien dicha puede abrirte puertas que cambian tu vida para siempre. No importa si eres tímido o abierto, empresario, estudiante o líder, todos enfrentamos la misma pregunta. Sé hablar con inteligencia. Hablar con inteligencia no significa usar palabras difíciles ni sonar más instruido. Significa saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo para conectar, influir y dejar huella. Los grandes conversadores de la historia, desde filósofos hasta empresarios modernos, entendieron que el secreto del éxito está en la forma en que nos comunicamos. Este libro es un mapa. Aquí descubrirás cómo iniciar conversaciones sin miedo, cómo escuchar con intención, cómo contar historias que atrapan, cómo convencer sin manipular y cómo convertir cada diálogo en una oportunidad de crecer, liderar o conquistar. Si alguna vez te has quedado en silencio sin saber qué decir, si alguna vez has sentido que tus palabras no transmiten lo que realmente quieres, o si simplemente deseas hablar con más fuerza en tu vida personal, profesional y social, este libro es para ti. Prepárate porque aquí aprenderás que la inteligencia de las palabras no solo cambia tus conversaciones, cambia tu destino. Capítulo 1. La primera impresión verbal. ¿Cómo iniciar una conversación y ganar atención en segundos? Dicen que nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión y en las conversaciones eso es más cierto que nunca. La psicología social lo confirma. En los primeros segundos de un encuentro, tu interlocutor ya está decidiendo si confiar en ti, si respetarte o si desconectarse por completo. Aquí es donde entra en juego el arte de hablar con cualquiera. No se trata de fingir ni de aparentar, sino de aprender a usar tus palabras, tu tono y tu lenguaje corporal como herramientas de impacto inmediato. Imagina llegar a una sala llena de desconocidos, o encontrarte en un ascensor con alguien importante o recibir una llamada inesperada de un cliente. ¿Qué dices primero? ¿Cómo te aseguras de que esa puerta no se cierre antes de empezar? La ciencia ha demostrado algo fascinante. Nuestro cerebro activa un sistema de juicio rápido llamado thin slicing. En apenas segundos analiza tu postura, tu tono y tus primeras palabras para decidir si eres confiable o no. Por eso las frases iniciales nunca deben sonar mecánicas, nerviosas o vacías. La primera impresión determina el 80% de la percepción que tendrán de ti. Y Jim Rohn añadía, el éxito no es más que unas pocas disciplinas practicadas todos los días. La primera disciplina aquí es simple. Aprender a abrir conversaciones con inteligencia. Una primera impresión verbal poderosa siempre tiene tres elementos: claridad, confianza y curiosidad. Claridad para que tu mensaje llegue directo, confianza para que tu voz inspire seguridad, y curiosidad para que invites a seguir la conversación. Observa la diferencia. No es lo mismo decir hola, que decir hola, me llamó mucho la atención lo que estabas comentando. ¿Puedo escucharte más? No es lo mismo preguntar ¿y tú qué haces? Que decir cuéntame qué es lo más interesante en lo que trabajas ahora. La diferencia no está en las palabras, sino en la energía con la que las usas. No es lo mismo sonar aburrido que sonar como alguien que realmente quiere conectar. Existe una regla simple que te dará ventaja en cualquier encuentro, la regla de los 3 segundos. Muchos expertos en comunicación coinciden. No dejes pasar más de 3 segundos antes de iniciar una conversación. El silencio prolongado genera incomodidad y transmite inseguridad. ¿Cómo aplicarlo? Si ves a alguien en un evento, acércate en los primeros 3 segundos y haz una observación positiva del entorno. Si conoces a alguien nuevo, rompe el hielo con una frase sencilla pero personal, no genérica. Por ejemplo, en lugar de decir ¿qué calor hace hoy?, puedes decir este lugar está lleno de energía. ¿Vienes seguido a este tipo de eventos? ¿Notas la diferencia? Uno cierra la conversación, el otro la abre, y aquí un secreto que pocos practican. La primera pregunta importa incluso más que la primera frase. La psicología de la conversación demuestra que preguntar es más poderoso que afirmar, porque activa algo llamado reciprocidad. Cuando alguien responde, ya se siente comprometido a seguir interactuando contigo. Dale Carnegie lo enseñaba hace casi un siglo. Si logras que la otra persona hable primero de sí misma, tendrá su atención inmediata. Preguntas como ¿qué te llevó a elegir tu profesión? ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces? ¿Cómo descubriste ese talento? Estas preguntas no solo abren la conversación, también generan confianza y te posicionan como alguien comprensivo e inteligente. Ahora bien, la teoría sin práctica es vacía, así que aquí tienes un ejercicio sencillo. Durante la próxima semana, proponte iniciar al menos una conversación al día con un desconocido. No importa si es el cajero del supermercado, alguien en el gimnasio o un compañero en el trabajo, usa una frase de apertura clara, añade una pregunta abierta y observa la reacción. Lo que estás haciendo es entrenar a tu mente y a tu voz para perder el miedo y ganar fluidez.
Después de 7 días descubrirás algo sorprendente. Ya no te paraliza el inicio de una conversación y comenzarás a sentir cómo tu seguridad crece en silencio. La primera impresión verbal no es un detalle, es la chispa que enciende cualquier diálogo. Si aprendes a encender esa chispa con claridad, confianza y curiosidad, ya habrás ganado la mitad del camino. En el próximo capítulo descubrirás cómo tu lenguaje corporal puede reforzar o destruir esa primera impresión. Porque antes de hablar con palabras, tu cuerpo ya está hablando por ti. Capítulo 2. El lenguaje del cuerpo. Antes de decir una sola palabra, ya estás hablando. Lo haces con tus gestos, tu postura, tu mirada y hasta con la manera en que respiras. La comunicación no verbal representa más del 70% del impacto de un mensaje, y eso significa que puedes decir algo brillante con la boca, pero si tu cuerpo contradice tus palabras, nadie te creerá. Piensa en esto. Un apretón de manos débil, una mirada que se esquiva, unos hombros caídos transmiten inseguridad sin que abras la boca. En cambio, una postura erguida, una voz firme y un gesto de atención sincera comunican fuerza incluso en silencio. Los psicólogos lo llaman lenguaje paraverbal. Es todo aquello que rodea tus palabras y que influye más que las palabras mismas. Amy Cuddy, investigadora de Harvard, demostró en sus estudios que adoptar una postura de poder durante 2 minutos eleva la testosterona y disminuye el cortisol, lo que significa que tu cuerpo literalmente puede entrenar a tu mente para sentirse más seguro. Recuerda esto, no hablas solo con la boca, hablas con todo el cuerpo y la gente, aunque no lo note conscientemente, lo percibe. La mirada. Tu mirada es tu carta de presentación. No sostener la mirada da la impresión de desinterés o inseguridad. Mirar demasiado fijo, en cambio, puede incomodar. El equilibrio está en mantener contacto visual el 60 o 70% del tiempo, suficiente para demostrar atención sin llegar a intimidar. La postura. Tu postura es un reflejo directo de lo que piensas sobre ti mismo. Si tu mente dice no pertenezco aquí, tu cuerpo se encoge. Si tu mente dice tengo derecho a estar aquí, tu cuerpo se expande. Por eso, al hablar con cualquiera, piensa en esto. Mi cuerpo está confirmando mis palabras, y elige conscientemente una postura abierta con el pecho ligeramente erguido y los hombros relajados. La voz. Tu voz es la extensión de tu seguridad. Hablar demasiado rápido transmite ansiedad. Hablar demasiado lento puede sonar inseguro. El secreto está en variar el ritmo, dar pausas estratégicas y permitir que tu mensaje respire. Por eso las pausas que estás escuchando ahora no son un adorno. Son un recurso para que tu voz interna se escuche con claridad. Ejemplo real, imagina una entrevista de trabajo, 2 candidatos con la misma preparación. El primero entra mirando al suelo, da un apretón de manos débil y habla con tono tembloroso. El segundo entra con paso firme, sonríe, mira a los ojos y se sienta erguido. ¿Cuál crees que transmite más capacidad? La diferencia no está en el currículum, sino en el lenguaje del cuerpo. Estrategia práctica. Entrénate frente a un espejo o grábate en video. Observa tu postura, tu mirada y tus gestos. Pregúntate, ¿mi cuerpo confirma seguridad o la niega? Cambia lo que sea necesario hasta que tu lenguaje corporal respalde lo que dices. La clave es simple, tu cuerpo es el amplificador de tus palabras. Puede elevar tu mensaje hasta hacerlo inolvidable o puede apagarlo antes de que llegue. Hablar con inteligencia no es solo cuestión de lo que dices, sino de cómo tu cuerpo lo respalda. Cuando logras unir palabras y gestos, creas una coherencia tan poderosa que la gente no solo te escucha, te cree. En el próximo capítulo descubriremos la escucha activa, el secreto de los grandes conversadores. Porque hablar bien es importante, pero escuchar con inteligencia es lo que realmente conquista a las personas. Capítulo 3. La escucha activa. El secreto de los grandes conversadores. Hablar con inteligencia es un arte, pero escuchar con inteligencia es lo que te convierte en un gran conversador. La mayoría de las personas cree que conversar es hablar mucho cuando en realidad las personas más admiradas en una conversación suelen ser las que saben escuchar. Escuchar activamente significa prestar atención total, no solo a las palabras, sino al tono, a las emociones y a lo que se esconde detrás de lo que la otra persona dice. No es asentir con la cabeza mientras tu mente está pensando en lo que vas a responder. Es vaciar tu mente por un momento para recibir al otro. Dale Carnegie lo expresó de manera brillante. Puedes hacer más amigos en 2 meses interesándote en los demás que en 2 años tratando de que los demás se interesen en ti. Eso es escucha activa. Cuando alguien se siente realmente escuchado, se abre, confía y asocia tu presencia con seguridad y respeto. Esa es una de las herramientas más poderosas en cualquier conversación. Las señales de la escucha activa. Primero, el contacto visual. No interrumpas, no mires tu teléfono, no pierdas el foco. Esa mirada dice, te estoy escuchando y me importa lo que dices. Segundo, las microexpresiones. Una sonrisa breve, un gesto de aprobación, un movimiento de cabeza que acompaña. Todo eso alimenta la sensación de ser escuchado.
Tercero, la retroalimentación verbal. Palabras cortas como entiendo, claro, sigue, cuéntame más, son pequeñas pero mantienen viva la conexión. El error más común, escuchar para responder y no para comprender. La mayoría espera su turno para hablar, prepara su argumento mientras el otro aún habla y lo que transmiten es impaciencia. La escucha activa, en cambio, es humilde. Te dice no sé qué vas a decir y quiero descubrirlo contigo. Ejemplo real, imagina a dos líderes en una empresa. Uno llega a la reunión y habla durante 40 minutos sin escuchar preguntas ni dudas. El otro líder dedica 15 minutos a escuchar a su equipo. Hace preguntas, repite lo que ha entendido y luego responde. ¿A quién seguiría más la gente? Al segundo, porque escuchar genera confianza y la confianza genera influencia. Estrategia práctica. En tu próxima conversación haz este experimento. Concéntrate en escuchar al otro durante al menos 2 minutos sin interrumpir. Luego, cuando respondas, comienza con una frase que confirme que entendiste. Algo como, lo que me dices es que te preocupa, o entiendo que lo más importante para ti es. Esa simple técnica genera un puente inmediato. Escuchar activamente no significa perder tu voz, significa fortalecerla, porque cuando finalmente hablas, tus palabras pesan más. Pesan porque nacen de la comprensión y no de la prisa. En el próximo capítulo descubrirás el arte de preguntar como un maestro. Porque en una conversación las preguntas correctas no solo mantienen vivo el diálogo, también convierten a quien pregunta en alguien memorable y valioso. Capítulo 4. El arte de preguntar como un maestro. Una buena pregunta puede ser más poderosa que 1000 respuestas. Preguntar con inteligencia no solo mantiene viva una conversación, también te convierte en alguien memorable, porque quien sabe preguntar demuestra interés, curiosidad y respeto por la otra persona. Piensa en esto. Cada ser humano lleva dentro un deseo profundo, sentirse escuchado y comprendido. Cuando haces preguntas que invitan al otro a hablar de sí mismo, activas una conexión inmediata. La neurociencia lo ha confirmado. Cuando una persona habla de sí misma, su cerebro libera dopamina, la hormona del placer. Es decir, conversar contigo se convierte en una experiencia positiva. Los grandes conversadores lo saben. Sócrates no enseñaba dando respuestas, enseñaba preguntando. Dale Carnegie decía que si quieres ser interesante debes interesarte genuinamente en los demás. Y Brian Tracy lo resumía así: el secreto de ser un gran comunicador está en hacer las preguntas correctas. Preguntas que abren. Hay preguntas que son llaves y otras que son candados. Una pregunta cerrada como ¿te gusta tu trabajo? Solo permite un sí o un no y mata la conversación. En cambio, una pregunta abierta como ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Abre un mundo de posibilidades. Las preguntas abiertas invitan a contar historias, a compartir emociones, a revelar experiencias y eso mantiene viva la conversación de manera natural. Ejemplos prácticos. En lugar de preguntar ¿vienes mucho por aquí? Di ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este lugar? En lugar de ¿te va bien en tu negocio? Prueba con qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante en tu negocio últimamente. En lugar de ¿te gusta viajar? Di ¿cuál ha sido el viaje que más te ha marcado y por qué? Notas la diferencia, no es solo lo que preguntas, sino lo que provocas con tu pregunta. Preguntar con profundidad. Un verdadero maestro de la conversación no se queda en la superficie, va un paso más allá. Por ejemplo, si alguien dice me gusta mi trabajo porque ayudo a las personas, puedes seguir con ¿qué fue lo que te llevó a elegir esa profesión en primer lugar? Esa segunda pregunta revela pasión, historia y propósito y convierte una charla común en una conversación significativa. El equilibrio. Ahora, cuidado. No se trata de convertirte en un interrogador. Hacer demasiadas preguntas seguidas puede incomodar. El arte está en alternar preguntas abiertas, escucha activa y comentarios que aporten valor. Es un baile. Preguntas que abren, silencios que acompañan y respuestas que muestran que realmente entendiste. Ejercicio práctico. Durante esta semana practica hacer preguntas abiertas en todas tus conversaciones. Elige al menos una persona al día y pregúntale algo que no pueda responder con un sí o un no. Escucha con atención y haz una segunda pregunta que profundice. Te darás cuenta de cómo la calidad de tus diálogos cambia por completo. En el próximo capítulo descubrirás el poder de contar historias, porque una historia bien contada no solo entretiene, también inspira, convence y queda grabada en la memoria de quien la escucha. Capítulo 5. Historias que atrapan. ¿Cómo usar relatos breves para dejar huella en cualquier conversación? Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos hemos conectado a través de historias. Antes de que existieran los libros, los discursos o las redes sociales, ya nos reuníamos alrededor del fuego para contar relatos. Y aún hoy, la ciencia confirma que nuestro cerebro recuerda hasta 22 veces más una historia que un dato suelto. Por eso los grandes comunicadores siempre han sido grandes narradores. Piensa en líderes como Winston Churchill, Steve Jobs o incluso en los discursos de Martin Luther King. Todos ellos usaban historias, no solo ideas, porque las historias tienen un poder magnético.
Cuando cuentas una historia breve en medio de una conversación, logras tres cosas al mismo tiempo: captas la atención, generas emoción y transmites tu mensaje sin parecer que estás enseñando o sermoneando. La fórmula de una historia breve. No necesitas ser novelista, solo recordar tres pasos simples. Situación: describe el contexto en pocas palabras. Conflicto: plantea el reto, la duda o la dificultad. Resolución: muestra el aprendizaje o el resultado. Ejemplo sencillo: en lugar de decir debes tener confianza en ti mismo, cuenta esto: recuerdo cuando tuve que dar mi primera presentación en público. Estaba tan nervioso que casi me bloqueo, pero descubrí que cuando empecé con una simple sonrisa y respiré profundo, la gente respondió mejor de lo que esperaba. Ese día entendí que la confianza se construye actuando, no esperando. ¿Notas la diferencia? El mensaje es el mismo, pero la historia lo hace vivo. Historias personales y cotidianas. No necesitas grandes hazañas para contar algo que atrape. Una anécdota sencilla, bien narrada, puede ser más poderosa que una historia épica. Por ejemplo, contar cómo una conversación en un café cambió tu perspectiva o cómo una frase de un desconocido te marcó. Ese tipo de relatos generan cercanía y hacen que las personas piensen: a mí también me ha pasado algo parecido. Historias en forma de comparación. Las fábulas, los cuentos y las comparaciones funcionan porque simplifican lo complejo. Einstein decía: si no puedes explicarlo de manera simple es que no lo entiendes bien. Y una comparación es exactamente eso. Por ejemplo, en lugar de decir la paciencia es importante, puedes decir la paciencia es como sembrar un árbol. Al principio parece que nada pasa, pero con el tiempo da sombra y frutos. Ejemplo real en una conversación. Imagina que un amigo te dice: no creo que pueda iniciar un negocio, es muy arriesgado. En lugar de dar un sermón, podrías contarle: ¿sabes que el fundador de Starbucks fue rechazado más de 200 veces antes de conseguir inversión? Si él hubiera escuchado cada no, nunca habrías tomado tu último café. Esa historia breve transmite más que cualquier explicación técnica. Estrategia práctica. Haz una lista de 3 a 5 pequeñas historias de tu vida que tengan un aprendizaje claro. Memorízalas y cuando la conversación lo permita, úsalas. Verás cómo tu impacto al hablar se multiplica. Contar historias que atrapan es un arte sencillo pero poderoso. No se trata de inventar ni de exagerar, sino de demostrar que detrás de cada idea hay una experiencia humana. Y cuando hablas desde la experiencia, las personas no solo te escuchan, te recuerdan. En el próximo capítulo descubrirás las palabras prohibidas y las palabras inteligentes, porque a veces lo que arruina una conversación no es la falta de ideas, sino el uso de frases que debilitan tu presencia y tu credibilidad. Capítulo 6. Palabras prohibidas versus palabras inteligentes. Las palabras son como llaves. Pueden abrir puertas o pueden cerrarlas sin que te des cuenta. Muchas veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y en la conversación diaria solemos usar frases automáticas que parecen inofensivas, pero que transmiten inseguridad, falta de confianza o poca claridad. Si quieres hablar con cualquiera y dejar huella, necesitas aprender a detectar las palabras prohibidas y a reemplazarlas por palabras inteligentes. Palabras prohibidas que debilitan. Creo que transmite duda. Más o menos, suena inseguro. No sé si me explico, resta autoridad. Siempre me pasa lo mismo, proyecta victimismo. La verdad es que suele sonar como relleno. Cada vez que usas estas frases, tu voz interna le está diciendo a la otra persona: no estoy seguro de lo que digo. Y recuerda, las palabras no son neutras, siempre suman o restan. Palabras inteligentes que fortalecen. Estoy convencido de que, transmite certeza. Lo que quiero mostrarte es, dirige la atención. Permíteme explicarlo de otra manera, refuerza claridad. La mejor opción que tenemos es, transmite liderazgo. Lo que aprendí de esto fue, proyecta sabiduría. Estas frases no son complicadas, pero tienen poder porque muestran seguridad, y la seguridad siempre inspira confianza en cualquier conversación. Ejemplo real: imagina que un jefe le pregunta a 2 empleados si podrán entregar un informe a tiempo. El primero dice: creo que sí, espero poder hacerlo. El segundo responde: sí, lo tendrás listo el jueves en la mañana. ¿A quién le confiarías un proyecto más importante? Al segundo, porque usó palabras inteligentes que transmiten certeza. Estrategia práctica. Durante esta semana, presta atención a las frases que usas sin pensarlo. Cada vez que te escuches diciendo creo que, o más o menos, haz una pausa y cámbialo en el momento por una frase más firme. Al principio te parecerá forzado, pero pronto será automático y tu comunicación subirá de nivel. Un detalle clave: no se trata de sonar arrogante o rígido, se trata de hablar con convicción. Las palabras inteligentes no imponen, inspiran, no obligan, invitan, no alejan, conectan. Las palabras prohibidas son fugas invisibles de credibilidad. Las palabras inteligentes, en cambio, son refuerzos que elevan tu presencia en cada conversación.
Elige conscientemente cómo hablas, porque cada frase que sale de tu boca puede sumar respeto o restarlo. En el próximo capítulo descubriremos cómo conectar con cualquier personalidad, porque no todas las personas escuchan de la misma manera, y la verdadera inteligencia al conversar está en saber adaptarte a quien tienes enfrente. Capítulo 7. ¿Cómo conectar con cualquier personalidad? La inteligencia de adaptarte a quien tienes enfrente. Hablar con inteligencia no significa hablar igual con todos. Significa saber leer a la persona que tienes enfrente y ajustar tu forma de comunicarte para crear conexión. No todos escuchan de la misma manera, no todos responden igual, y esa es la clave que separa a un buen conversador de un gran conversador. Existen personas que son directas y van al grano. Con ellas los rodeos no funcionan. Valoran la claridad y el tiempo. Si hablas con alguien así, sé preciso, usa frases cortas y ve directo al punto. No necesitan que los convenzas con muchas palabras, necesitan que les muestres resultados concretos. Una frase como te propongo algo que funciona, ¿quieres escucharlo? Conecta de inmediato con este tipo de personas. Luego están las personas reflexivas. Estas no toman decisiones rápidas, necesitan tiempo para procesar, analizar y pensar. Con ellas la clave es darles espacio. No las presiones, haz preguntas que inviten a la reflexión y permite que el silencio forme parte de la conversación. No interprete su pausa como desinterés, es su manera de escucharte profundamente. También están las personas emocionales. Estas conectan primero con el corazón y luego con la razón. Antes de hablarles de datos o resultados, necesitas que sientan que las entiendes. Una frase como entiendo cómo te sientes, yo también he pasado por algo parecido, abre más puertas que cualquier argumento lógico. Con ellas, las historias personales funcionan mucho mejor que las estadísticas. Y por último están las personas sociales. Estas disfrutan de la conversación en sí misma. No buscan solo información, buscan conexión. Con ellas, el humor, las anécdotas y el entusiasmo son herramientas poderosas. Si logras hacerlas reír o sentir que la conversación fue divertida y fluida, habrás ganado su confianza de manera natural. La clave de todo esto es la observación. Antes de hablar, observa. Presta atención a cómo responde la otra persona, a qué palabras usa, a qué ritmo lleva la conversación. Esa información te dice todo lo que necesitas saber para adaptarte. No se trata de ser distinto con cada persona. Se trata de encontrar la frecuencia en la que esa persona escucha mejor y sintonizarte con ella. Un gran conversador no impone su estilo. Se adapta sin perder su esencia. Y esa capacidad de adaptación no es debilidad, es una de las formas más altas de inteligencia social. Capítulo 8. La persuasión honesta. ¿Cómo convencer sin manipular? Persuadir no es manipular. Esta distinción es fundamental. La manipulación busca el beneficio propio a costa del otro. La persuasión honesta, en cambio, busca que ambas partes ganen. Es el arte de presentar tus ideas de manera tan clara y convincente que la otra persona quiera seguirte, no porque la hayas engañado, sino porque genuinamente entiende que lo que propones tiene valor. Los grandes líderes, negociadores y comunicadores de la historia han dominado este arte, y la buena noticia es que se puede aprender. La persuasión honesta se basa en tres pilares fundamentales: la credibilidad, la emoción y la lógica. La credibilidad es lo primero, nadie sigue a quien no confía. Antes de intentar convencer a alguien, tienes que haber construido un puente de confianza. Esto se logra siendo coherente entre lo que dices y lo que haces, siendo honesto incluso cuando la verdad no es cómoda, y demostrando que tienes experiencia o conocimiento genuino sobre lo que estás hablando. La emoción viene después. Las personas no toman decisiones solo con la razón. La neurociencia ha demostrado que las emociones juegan un papel decisivo en cada elección que hacemos. Por eso, cuando quieres persuadir a alguien, primero conecta con lo que siente. Muéstrale que entiende su situación, que comparte sus valores o que lo que propones resuelve algo que le preocupa de verdad. Y finalmente la lógica cierra el proceso. Una vez que la persona siente que te entiende y confía en ti, presenta tus argumentos con claridad. Usa datos, ejemplos y comparaciones simples. No abrumes con información. Elige los 3 o 4 puntos más fuertes y desarróllalos bien. La cantidad no convence, la claridad sí. Existe una fórmula sencilla que puedes usar en cualquier conversación cuando quieras persuadir. Se llama el modelo de las tres partes: situación, propuesta, beneficio. Primero describes la situación actual, luego presentas tu propuesta y finalmente muestras el beneficio concreto que obtendrá la otra persona. Por ejemplo, actualmente el equipo está tardando el doble del tiempo necesario en este proceso. Propongo que probemos este nuevo método durante 2 semanas. Si funciona, reduciremos el tiempo a la mitad y todos podremos enfocarnos en lo que realmente importa. Claro, directo y enfocado en el beneficio del otro. Recuerda siempre esto: la persuasión más poderosa no se basa en la presión sino en la confianza. Cuando alguien confía en ti, no necesitas convencerlo con fuerza.
Basta con mostrarle el camino con claridad. Capítulo 9. El poder del silencio. Cuando callar es la palabra más inteligente. En una cultura que valora la velocidad y el ruido, el silencio se ha convertido en una habilidad olvidada. Sin embargo, los grandes comunicadores saben que el silencio bien usado no es ausencia de palabras. Es una herramienta de comunicación tan poderosa como cualquier frase. Piensa en el silencio como el espacio entre las notas de una canción. Sin ese espacio, no hay melodía, solo ruido. De la misma manera, en una conversación, las pausas le dan peso a tus palabras, permiten que el otro procese lo que has dicho y crean un ambiente de calma que invita a la profundidad. El silencio también tiene un poder especial en los momentos de tensión. Cuando una conversación se vuelve difícil o emocional, la reacción más común es hablar más, justificar, explicar o defender. Pero a veces, la respuesta más inteligente es hacer una pausa, respirar profundo y dejar que el espacio haga su trabajo. Ese silencio comunica calma, madurez y control emocional. Existe un tipo de silencio especialmente valioso llamado silencio empático. Es el que surge cuando alguien comparte algo doloroso o importante y tú simplemente estás presente sin apresurarte a dar consejos ni a llenar el espacio con palabras. Ese silencio dice más que cualquier frase. Dice, estoy aquí y lo que me cuentas importa. ¿Cómo practicar el silencio con inteligencia? Primero, cuando alguien termine de hablar, espera 2 o 3 segundos antes de responder. Eso demuestra que realmente escuchaste y que tu respuesta viene de la reflexión y no del impulso. Segundo, cuando estés buscando las palabras correctas, no tengas miedo de decir dame un momento para pensar en eso. Esa frase, lejos de debilitar tu imagen, la fortalece porque muestra que valoras la calidad de lo que dices. El silencio no es timidez. No es falta de ideas, es la señal de alguien que ha aprendido que las palabras valen más cuando van precedidas de pensamiento. Capítulo 10. Conversaciones difíciles. ¿Cómo hablar cuando el tema incomoda? Hay conversaciones que todos postergamos. La charla con un amigo que te ha fallado. La reunión con un compañero de trabajo con quien hay tensión. La conversación con un familiar sobre un tema delicado. Estas son las conversaciones que más miedo dan y sin embargo son las que más necesitan ser tenidas. Evitar una conversación difícil no hace que el problema desaparezca, solo lo hace crecer. Y cuando finalmente estalla lo hace con mucha más fuerza. Por eso uno de los mayores actos de inteligencia comunicativa es aprender a tener conversaciones difíciles con claridad y con respeto. El primer paso es elegir el momento y el lugar adecuados. Una conversación importante no debe tenerse cuando alguna de las dos partes está cansada, hambrienta, deprisa o emocionalmente alterada. Busca un momento de calma, un espacio privado y un tiempo sin interrupciones. Ese solo gesto ya demuestra que te importa la conversación. El segundo paso es comenzar desde la intención positiva. Antes de abrir la boca, ten claro cuál es tu objetivo. No se trata de ganar, de desahogarte ni de tener razón. Se trata de resolver, de mejorar la relación o de encontrar un acuerdo. Cuando comienzas desde ese lugar, tu tono, tus palabras y tu actitud cambian completamente. El tercer paso es usar el lenguaje del yo en lugar del lenguaje del tú. Hay una diferencia enorme entre decir tú siempre llegas tarde y decir cuando llego y no estás me siento desconsiderado. La primera frase ataca, la segunda expresa, la primera provoca defensa, la segunda abre el diálogo. El cuarto paso es escuchar la respuesta sin interrumpir. Una vez que hayas dicho lo que necesitabas decir, dale a la otra persona el mismo espacio que tú esperabas tener. Escucha con genuino interés, aunque no estés de acuerdo. Recuerda que comprender no es lo mismo que aceptar. Puedes entender el punto de vista del otro sin cambiar el tuyo. Y el quinto paso es buscar un acuerdo, no una victoria. Las conversaciones difíciles que terminan bien no son las que tienen un ganador y un perdedor, son las que terminan con ambas partes sintiéndose escuchadas y con un camino claro hacia adelante. Las conversaciones difíciles, cuando se tienen con valentía y con inteligencia, fortalecen las relaciones en lugar de destruirlas. Son el puente entre donde estás hoy y donde quieres estar mañana. Capítulo 11. Hablar en público. De la ansiedad a la autoridad. Para muchas personas, hablar en público es uno de los miedos más grandes que existen. Estudios han demostrado que este temor supera incluso al miedo a la muerte en muchas personas. Y sin embargo, la capacidad de hablar frente a un grupo de personas es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar en tu vida personal y profesional. La buena noticia es que hablar en público no es un talento con el que se nace, es una habilidad que se entrena. Y como toda habilidad mejora con la práctica constante y con las herramientas correctas. Lo primero que necesitas entender es que los nervios antes de hablar no son tu enemigo, son energía. El corazón que late más rápido, las manos que tiemblan un poco, la mente que se acelera, todo eso es tu cuerpo preparándose para hacer algo importante.
La diferencia entre alguien paralizado por los nervios y alguien que los convierte en entusiasmo está en cómo los interpreta. Si te dices estoy nervioso y eso es malo, te bloqueas. Si te dices estoy activado y listo, te lanzas. El segundo elemento clave es la preparación. No se trata de memorizar un discurso palabra por palabra. Eso en realidad aumenta la ansiedad porque si olvidas una palabra, sientes que todo se derrumba. Se trata de conocer tu tema con tanta profundidad que puedas hablar de él de manera natural y fluida, sin importar si el orden cambia un poco. Una técnica muy efectiva es estructurar tu presentación en tres partes simples: una apertura que capture la atención, un desarrollo con 2 o 3 ideas centrales y un cierre que deje una impresión duradera. Si dominas esas tres partes, tienes todo lo que necesitas. La apertura es especialmente importante. Los primeros 30 segundos determinan si la audiencia decide prestarte atención o no. Una pregunta provocadora, una historia breve, un dato sorprendente o una frase poderosa son formas efectivas de captar la atención desde el primer momento. El desarrollo debe ser claro y fluido. Cada idea debe conectar con la siguiente de manera natural. Usa ejemplos, historias y comparaciones para hacer que tus puntos sean fáciles de entender y de recordar. No trates de meter demasiada información. Es mejor que tu audiencia recuerde 2 ideas con claridad que 10 ideas confusas. El cierre es tu última oportunidad de dejar huella. Termina con una frase memorable, con un llamado a la acción o con una historia que resuma todo lo que dijiste. Lo último que dices es lo que más se recuerda. Y finalmente, practica en voz alta. Muchas personas preparan sus presentaciones en silencio en su cabeza, pero hablar en voz alta activa partes del cerebro y del cuerpo que el pensamiento silencioso no activa. Grábate, practica frente al espejo, busca un amigo que te escuche. Cada práctica te acerca más a la versión de ti que habla con autoridad y calma frente a cualquier audiencia. Capítulo 12. La inteligencia emocional en la conversación. Hablar desde el corazón con la cabeza fría. Hay personas que saben mucho pero que cuando se emocionan pierden el hilo, dicen cosas que no querían decir o reaccionan de maneras que luego lamentan. Y hay personas que, incluso en los momentos más intensos, son capaces de mantener la calma, escuchar con atención y responder con sabiduría. La diferencia entre unas y otras no está en la inteligencia académica, está en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional aplicada a la conversación significa ser capaz de reconocer tus propias emociones en tiempo real, entender cómo afectan a lo que dices y eliges cómo responder en lugar de reaccionar de manera automática. El primer paso es el autoconocimiento. Antes de que puedas manejar tus emociones en una conversación, necesitas conocerlas. ¿Qué tipo de comentarios te sacan de quicio? ¿En qué situaciones tiendes a hablar más de la cuenta? ¿Cuándo sueles callarte cuando deberías hablar? Conocer tus propios patrones emocionales te da una ventaja enorme porque puedes anticiparte a tus reacciones y elegir mejor. El segundo paso es la pausa consciente. Cuando sientas que una emoción fuerte está a punto de controlar lo que dices, ese es el momento de hacer una pausa. Respira, date un segundo. Esa pausa no es debilidad, es el espacio donde la inteligencia tiene la oportunidad de actuar antes que el impulso. El tercer paso es la empatía. Ponerte en el lugar del otro no significa estar de acuerdo con él, significa intentar entender desde dónde está hablando, qué está sintiendo y qué necesita escuchar. Cuando la otra persona siente que la entiendes, baja sus defensas y la conversación puede fluir con mucha mayor facilidad. El cuarto paso es hablar desde el valor y no desde el miedo. Muchas veces decimos lo que creemos que la otra persona quiere escuchar porque tenemos miedo al conflicto, al rechazo o a la incomodidad, pero hablar desde el miedo produce conversaciones vacías y relaciones superficiales. Hablar desde el valor, desde la honestidad respetuosa, produce conversaciones reales y conexiones profundas. La inteligencia emocional en la conversación no es algo que se aprende de un día para otro, es un camino. Pero cada vez que eliges la pausa sobre el impulso, la empatía sobre el juicio y la honestidad sobre la comodidad, das un paso más hacia convertirte en el tipo de comunicador que transforma la vida de quienes lo rodean. Conclusión. Tu voz tiene el poder de cambiar tu mundo. Has llegado al final de este camino, pero en realidad estás al comienzo de uno mucho más grande, porque todo lo que has leído aquí no vale nada si se queda en estas páginas. Tiene valor únicamente cuando lo conviertes en acción, en práctica, en conversación real. Las palabras que eliges todos los días están construyendo tu realidad. Están formando la percepción que otros tienen de ti. Están abriendo o cerrando puertas. Están creando puentes o levantando muros. Hablar con inteligencia no es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que tú puedes desarrollar paso a paso, conversación a conversación, día a día. Comenzaste con la primera impresión verbal. Aprendiste el poder del lenguaje del cuerpo. Descubriste la escucha activa, el arte de preguntar, el poder de las historias, las palabras que fortalecen y las que debilitan.
Aprendiste a adaptarte a distintas personalidades, a persuadir con honestidad, a usar el silencio con inteligencia, a tener conversaciones difíciles, a hablar en público con autoridad y a llevar la inteligencia emocional a cada diálogo. Ahora tienes el mapa completo. La pregunta es, ¿por dónde vas a empezar hoy? Elige una sola cosa, una técnica, un hábito, un ejercicio. Ponla en práctica hoy mismo, y mañana elige otra. Así es como se construye un gran conversador. No de golpe, sino con cada pequeña decisión de hablar mejor, de escuchar más, de conectar con mayor profundidad. Recuerda siempre esto, tu voz no es solo sonido, es tu presencia en el mundo. Úsala con intención, con claridad y con el corazón abierto, porque cuando hablas con inteligencia no solo cambias tus conversaciones, cambias tu destino.